Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista, pero como siempre tomamos unos segunditos para saludar a las personas que están pendientes de nuestra transmisión a través del canal 181 del sistema Sky y también para quienes están pendientes de nosotros a través de la red social Facebook. Como les decíamos, este 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, un recurso que a veces, lo desperdiciamos y que a veces le prestamos muy poca atención respecto a la situación que enfrentamos como país en cuanto al recurso hídrico. Pero como siempre les hemos preparado un contexto para que conozcamos algunos datos importantes. El agua fue declarada en 2014 por la Organización Mundial de la Salud como un derecho universal y la falta de este recurso provoca la muerte de 3,5 millones de personas cada año, el doble de los decesos que se producen por accidentes viales y casi el triple de los ocasionados por el VIH, según un informe del Consejo Mundial del Agua. Este documento fue emitido en coincidencia con el Día Mundial del Agua que se celebra desde 1993 cada 22 de marzo, cuando organismos y autoridades ambientales de todo el mundo llaman a tomar conciencia de la importancia de este recurso vital y la necesidad de adoptar conductas para fomentar su cuidado. El documento señala que las enfermedades relacionadas con el agua representan 3,5 millones de muertes al año. En Latinoamérica y el Caribe, 50 millones de personas no tienen acceso a agua limpia y segura. El agua es lo esencial. Sin agua no puede haber vida, ni desarrollo económico, ni desarrollo político, social o cultural, sostuvo Benedito Braga, presidente del Consejo Mundial del Agua. En la región existen zonas terriblemente afectadas como Haití, donde solo el 58% de la población tiene acceso al agua potable. A nivel latinoamericano, el 8% de la población no tiene acceso al agua potable, cifra que se incrementa al 12% en Asia y al 32% en África subsahariana. Según la Organización de Naciones Unidas, el 80% de las aguas residuales que se generan en el mundo vuelven al ambiente sin ser tratadas ni recicladas. Este 22 de marzo, que se celebra el Día Mundial del Agua, vamos a conocer la situación de El Salvador y los proyectos para salvaguardar este recurso. Comenzamos con la entrevista de hoy. Nos agrada recibir en Canal 12 a la señora ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pol. Bienvenida, como siempre, a esta entrevista de Hechos AM. Muchísimas gracias y un saludo muy especial a todos y a todos en este Día Mundial del Agua, donde realmente tenemos que pensar que es un recurso que está muy comprometido, contaminado, emproblemado y que la solución está en usted, en lo que usted haga con el agua. Ministra, me gustaría que comenzáramos conversando sobre situaciones que han ocurrido en las últimas horas en la Asamblea Legislativa. Ya se han tomado decisiones en cuanto a un tema también que tiene que ver mucho con el recurso a agua y que tiene que ver con el medio ambiente en sí. El tema de la minería metálica. Ya la Comisión de Medio Ambiente ha establecido un articulado para prohibir por ley la minería metálica en El Salvador. Me gustaría conocer cuál es su visión de esto que está pasando en cuanto a este tema, de la visión que tiene usted como ministra de Medio Ambiente. No, mire, en realidad súper contenta que las fuerzas políticas de este país se hayan puesto de acuerdo en un tema de crucial importancia. Nosotros en el año 2012 hicimos una evaluación ambiental estratégica del sector de la minería metálica en el país. Esta evaluación ambiental estratégica fue conducida por una empresa española de alto prestigio y por un comité de especialistas internacionales, entre los que estaba quien creó las evaluaciones ambientales estratégicas en el Banco Mundial, un especialista de inglés que trabaja en la Universidad de Duke en Estados Unidos. Entonces, todos ellos estuvieron de acuerdo en que no es posible en este país, bajo las condiciones en que este país está, poder realizar actividad minera metálica. Eso dijo la evaluación ambiental estratégica, eso respaldó la decisión que este gobierno ha tenido de no otorgar ningún permiso desde el 2009 para la explotación y tampoco para la exploración minera metálica en El Salvador. De manera que el que ahora esto se reconozca, que se establezca ya una ley que prohíba la actividad minera metálica en El Salvador, pues nos parece extraordinario. Nosotros hemos estado actuando de hecho, no de derecho, y realmente necesitamos una ley que nos ampare, que ampare la decisión que el gobierno, tanto el gobierno
anterior como el gobierno actual del presidente Salvador Sánchez Serén han dicho no vamos a otorgar permisos de exploración o explotación minera metálica en El Salvador. Así que, bueno, un reconocimiento a ellos, un reconocimiento también a la Iglesia Católica, a la Universidad Centroamericana por haber ingresado este nuevo proyecto de ley. Y creo yo que con el respaldo de todas estas organizaciones y de los diferentes actores políticos, pues realmente vamos a ver que es una realidad ya y a través de una ley que se prohíba una actividad que de por sí sería realmente impactante, sobre todo en el recurso agua del que ahora estamos conmemorando. Ahora bien, cuando se ha estado hablando mucho en cuanto a la minería metálica en estos últimos días, y tal vez algún ciudadano se preguntará, pero ¿por qué se pretende prohibir a una industria que a la larga puede generar empleo? Me gustaría que me diera su opinión como ministra de Medio Ambiente sobre el impacto que esto tiene en los recursos de un país. Efectivamente, la evaluación ambiental estratégica dijo hay 4 razones por las que la minería no puede tener lugar en El Salvador. En primer lugar, por el impacto que tendría en el recurso agua. Y esto no es un cuento que le voy a hacer, sino una realidad. Por ejemplo, en San Sebastián hay una empresa minera, la Commerce Group, que no hizo un cierre técnico, dejó la mina y tenemos ahora una contaminación de 2 kilómetros del río con cianuro. El cianuro, señoras y señores, si se ingiere, mata. Ni siquiera enferma, mata. Entonces tenemos esa contaminación todavía, después de casi 15 años de haber cerrado la Commerce Group, todavía encontramos drenaje ácido que proviene de dentro de la mina y que provoca un impacto grande. Este es un país muy pequeño, este es un país muy poblado, este es un país con un montón de quebradas, ríos y demás, y que por lo tanto una actividad minera de manera segura no puede ser. La segunda razón, y voy a decirlas muy rápido, la segunda razón dice, debido a los yacimientos mineros que se conocen en el país, que son pequeños, las empresas que vendrían a El Salvador serían empresas junior, sin ningún estándar ambiental, sin ninguna consideración de este tipo. Tercero, no hay una institucionalidad que pueda dar seguimiento o verificar la actividad minera. Y por último, la enorme conflictividad que ha generado en los territorios en El Salvador, donde incluso han habido personas fallecidas. Por todas estas razones, no es posible para El Salvador realizar esta actividad y si bien esto podría generar empleos, también se ha dicho que estos empleos son de muy baja calidad, son empleos, digamos, que no son sostenibles en el tiempo, las minas tienen un periodo y que El Salvador tiene otras oportunidades que aprovechar y no ciertamente la minería metálica. Andrés McKinley, un investigador de la UCA, quien conoce mucho del tema de la minería metálica, estuvo con nosotros y él nos decía, miren, no existe minería verde, como lo prodigan estas empresas transnacionales que se dedican a ejecutar proyectos por todo el mundo. Él decía, se habla mucho de minería sustentable, pero eso simplemente no existe. ¿Usted qué dice como ministra de Medio Ambiente? Yo no puedo, soy gobierno, muy respetuosa de los gobiernos amigos nuestros, como Chile, Perú, Bolivia, Cuba, en donde ellos han determinado que es posible realizar una actividad minera metálica. Yo no puedo estar desde el lado de la sociedad civil haciendo este tipo de aseveraciones. Lo que sí es cierto es que en el país, eso sí lo puedo decir con toda propiedad, no puedo meterme en la minería en general, porque bueno, cada uno determinará sus estándares, los estándares ambientales que debe seguir. Lo cierto es que en El Salvador y bajo las condiciones de estos yacimientos, efectivamente no habría ninguna posibilidad de tener una minería verde, no existe ninguna posibilidad por lo comprometido que de por sí están ya los recursos naturales. Se hablaba de ejemplos como el caso de Sudamérica, Bolivia, decía, tiene una extensión territorial tan grande que puede darse el lujo de dedicar espacios a explotar la explotación minera. En el caso de El Salvador se decía que es un territorio muy pequeño y que están, digamos, los afluentes que alimentan, por ejemplo, el río Lempa, están muy cercanos y esto puede ser muy contraproducente para los recursos naturales. Es lo que dicen los expertos respecto al tema de la minería metálica. No, efectivamente, eso es lo que dice la evaluación ambiental estratégica. Mira, y uno lo ve, creo que vas por el país y en cualquier lado ves un río, una quebrada, en todos lados, hay por todo el país, es una cantidad enorme de ríos y afluentes que tiene El Salvador, de manera que no hay, y hay poblaciones además cercanas, no hay forma
de que se instale una minería metálica sin comprometer los recursos que de por sí ya están muy comprometidos. Entonces, efectivamente, no hay forma ni de tener empresas de minería verde, que yo no puedo decir como gobierno que no las hay, pero no hay forma de tener. Y efectivamente creo que aquí, y reconozco la labor que han hecho organizaciones de la sociedad civil, incluso Andrés McKinley, que ha dedicado su vida entera a este esfuerzo para prohibir la minería metálica. Ya yo le he dicho que tendremos que tomarnos una botella de champán, no mentira, de refresco, de juguito, para poder celebrar esto que realmente ha sido una lucha de la sociedad muy importante, porque no se puede, ambientalmente no se puede tener una actividad minera en el país. Uno de los aspectos que tiene que ver sobre todo con el agua, la minería metálica dice que es uno de los principales contaminantes. Entonces, hoy que se celebra el Día Mundial del Agua, me parece que es importante que hablemos del impacto que tiene una industria como esta en un recurso tan vital para el ser humano. Efectivamente. Mira, ya te digo, fue terrible ir a visitar la mina San Sebastián, ver cómo se tiene contaminado un río en 2 kilómetros. Eso es muchísimo en un país como este. Alta contaminación por cianuro, ver cómo se degrada ese territorio de manera impresionante. Las comunidades que viven ahí tienen que comprar agua embotellada porque no pueden utilizar el agua del río ni siquiera para otros usos, porque ahí no puede llegar ni el ganado a beber el agua porque se compromete en ese sentido a la vida del animal. Entonces, yo creo que está ampliamente demostrado en el país los impactos que la minería metálica puede tener. En esta evaluación estratégica que hicimos junto con el Ministerio de Economía, ahí se detalló, digamos, estos impactos ya en la concreta, en cualquiera de los lugares donde están estos yacimientos. Se hizo una investigación muy profunda, se hicieron análisis de suelo, análisis de pozos, etcétera. Ahora con el tema de la mina San Sebastián, que hay que hacer un cierre de esta mina, yo sinceramente espero que no se le pida nuevamente al Ministerio de Medio Ambiente que se haga cargo de recoger todo lo que ahí hay en esta mina, de hacer un cierre técnico de la mina. Yo esperaría que se haga digamos, el llamado y esa obligación a la empresa que dejó esto cerrado, que se le exija que haga un cierre técnico de esta mina. Nosotros enviamos ese caso a la Fiscalía General de la República ya desde el año pasado, porque debemos, ya que prohibimos la minería, debemos hacer un cierre técnico de aquellos lugares donde fueron explotados con proyectos de minería metálica para tranquilidad, para beneficio de la vida y de la salud de las personas que viven en los alrededores de estos proyectos que alguna vez fueron proyectos mineros. Algunos de los diputados que daban sus opiniones respecto al tema de la minería, cuando discutían, decían ellos que lo que queda es establecer algunos candados y algunos aspectos ya básicos para que quede prohibida esta industria en El Salvador. Primero hubo, digamos, algunas diferencias, pero al final todos se pusieron de acuerdo y ahora falta el paso más importante, que en el Pleno Legislativo pues se apruebe esta ley de minería. Mira, yo no veo forma de que no se haga. A mí me sorprendió mucho que algunos medios de comunicación dijeran cómo la Iglesia se mete en política. Y bueno, yo quiero recordarles que el Papa Francisco en su primera encíclica Laudato Si hace un reconocimiento al tema ambiental como un tema fundamental a resolver, a atacar. El ser humano, que es parte para la Iglesia Católica de la creación, es a quien realmente debemos proteger. Y la minería metálica en El Salvador es un tema de vida, insisto, no es un tema de salud. Digamos, los contaminantes orgánicos persistentes, esos que encontramos, por ejemplo, en San Luis Talpa, esos son un tema de salud. Pero cuando hablamos de cianuro, estamos hablando de la vida de las personas, no de la vida o muerte de las personas. Entonces es un tema muy delicado, es un tema, por supuesto, en donde la Iglesia Católica ha hecho un papel extraordinario de posicionarse, de decir, queremos respetar la vida, queremos apoyar en que se respete la vida.
Entonces, creo que no hay forma de que los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa no tomen en consideración que aquí estamos hablando de salvar vidas. Y no puede ser que prevalezca un interés económico o un interés de negocio por encima de las personas, de los individuos, de nosotros, los seres humanos. Hay una ley de minería metálica también que está vigente y que data de hace muchos años. ¿Considera usted que es necesario comenzar a trabajar en, digamos, actualizar esta normativa? No, en realidad esta ley nueva que se crea derogaría la ley anterior que permitía y posibilitaba la minería metálica. Habrá que ver si otras normativas tienen que adecuarse sobre la base de esta nueva ley, lo cual con mucho gusto haremos, y haremos una revisión de si otras leyes u otras actividades tienen que ser revisadas en el marco de esto. Nosotros, de todas formas, durante los 8 años que en un momento estuve como viceministra, ahora como ministra, nunca hemos aprobado ningún proyecto de exploración ni de explotación minera metálica, así es que es bastante fácil para nosotros adecuarnos a esta nueva disposición. Dicho esto, ministra, 22 de marzo, Día Mundial del Agua, me gustaría que conociéramos la situación de El Salvador en cuanto al uso, distribución de este recurso y conservación también de un recurso tan importante para la vida misma. Mira, estos gobiernos han hecho un extraordinario esfuerzo por llevar el agua potable a sus poblaciones. De hecho, el 2014 y el 2015 recibimos un reconocimiento extraordinario. Hay un índice que se construye desde la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos. En este índice, que se llama índice WASH, W-A-S-H, se evalúan a los países del mundo y se reconocen los esfuerzos que se han hecho por cerrar la brecha entre los que no tienen agua y los que sí la tienen. Es decir, llevar agua potable, ese vital líquido, a las personas, a las comunidades. Y El Salvador obtuvo, imagínense, el primer lugar en esa lista, el 2014 y el 2015. Nosotros estamos esperando el índice WASH del 2016, pero bueno, estamos seguros de que vamos a estar, si no en el primer lugar, en los primeros lugares. El esfuerzo que se hace. Pero cuando usted en su casa abre el chorro, usted creo que ni siquiera piensa de dónde viene, qué es lo que se hizo para que esa agua estuviera ahí disponible para ustedes. Sé también que hay problemas de muchas personas que aún teniendo el chorro no les llega ese vital líquido todo el día, ni siquiera a veces todos los días. Entonces, nosotros lo que nos estamos asegurando en ese esfuerzo de llevar agua potable y saneamiento es que haya agua. Hay agua disponible para usted y hay agua de buena calidad. Y que no nos cueste tanto potabilizar el agua, porque el problema es que nosotros, al no tener mucha agua de los ríos porque está muy sucia y cuesta mucho potabilizarla, cuesta mucho dinero, muchos químicos que se invierte, lo que hacemos es abrir pozos. 70% del agua que los capitalinos, los del área metropolitana de San Salvador bebemos, viene de pozos. Y el agua de los pozos se está agotando. La crisis que tuvimos de agua en la capital el año pasado viene de que llevábamos casi 5 años secos consecutivos. Y entonces los mantos acuíferos, las grandes masas de agua que hay debajo de la tierra, que los pozos se abren para extraer esa agua que está debajo de la tierra, está bajando de nivel. Porque no llueve mucho, porque además hemos quitado todos los árboles de la tierra, porque además nos hemos extendido en impermeabilizar todo, estamos creciendo en las urbanizaciones a los lados y no para arriba. Entonces, nosotros estamos haciendo enormes esfuerzos porque usted tenga un chorro, pero también porque usted pueda abrir el chorro y tenga agua todos los días y tenga agua de buena calidad. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Les invitamos a que continúen con nosotros porque todavía tenemos mucho que discutir sobre el tema del agua en El Salvador. Ya regresamos.
En 2012, el gobierno salvadoreño presentó a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de la Ley General de Aguas para establecer un marco jurídico a la protección y administración del recurso hídrico. 5 años han pasado y el anteproyecto, compuesto por 168 artículos, sigue en estudio en ese órgano del Estado. La Universidad Centroamericana señala en su análisis ante el estancamiento que es importante recordar que en El Salvador cerca de 1,5 millones de personas no tienen acceso al agua. En uno de sus editoriales señala que el país está al borde del precipicio si no se hace nada para proteger el medio ambiente. Según los especialistas, El Salvador está al borde del estrés hídrico, a punto de no tener agua suficiente para toda la población. Sobre la ley de aguas, la UCA menciona aspectos como los siguientes: que una ley general de aguas, que en verdad busque beneficiar al pueblo salvadoreño, no debe negociar el reconocimiento de los derechos humanos y comunitarios al agua, la creación de una autoridad que fortalezca la gestión pública del líquido y tenga al Estado como su principal garante, y la prohibición expresa de cualquier forma de privatización del agua. Cualquier normativa que sea parte de estos principios no significará otra cosa que echar por el desagüe la viabilidad del país a mediano plazo. Algunas organizaciones sociales consideran que si el país no cuenta aún con una ley de aguas, es producto de la irresponsabilidad de la Asamblea Legislativa. Además, agregan que la situación es apremiante, porque existen intenciones de buscar desarrollar proyectos de explotación minera. Para ellos, el recurso agua está agonizando en El Salvador. El Ministerio de Medio Ambiente ha dicho en diversas ocasiones que el 95% de la totalidad del agua que hay en el país es de mala calidad. En abril de 2016, El Salvador vivió su primer estado de emergencia declarado a raíz de serios problemas en el abastecimiento de agua. En ese momento, la ministra Lina Pol dijo que el cambio climático es una realidad y que cada vez se tendrá periodos secos, prolongados. Continuamos con la entrevista de hoy. Bueno, y en la entrevista de hoy tenemos como invitada a la señora ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pol, y estamos conversando sobre el recurso agua en El Salvador. Ministra, se habla mucho de estrés hídrico, de depresión hídrica. ¿A qué se refiere específicamente Medio Ambiente cuando habla de esto para que lo comprendan las personas que están en nuestra sintonía? Sí, mire, esto es súper importante porque ahora en esta declaración de la Universidad Centroamericana, en donde en algunos casos no se dice con precisión los datos, nosotros acabamos de terminar, después de 2 años intensos de trabajo, el primer Plan Nacional Hídrico del país. Esto fue un esfuerzo gracias al financiamiento del gobierno de España. Nos permitió tener este documento, que es una cosa extraordinaria. Esto fue elaborado por una empresa española, TIPSA Consultores, en donde durante 2 años estuvimos haciendo un diagnóstico que debería tener esta agua, cuáles son las unidades de demanda que están con la imposibilidad de tener agua suficiente para las demandas que existen. A eso se llama estrés hídrico. Es el tema de que el agua que yo tengo en este cuerpo de agua subterráneo o en las aguas superficiales que pasan por este lugar son incapaces de dar agua a las distintas actividades o usos que están ahí. Hay acuíferos, por ejemplo, el acuífero de Nejapa, que está sobreexplotado y que por lo tanto hay que hacer obras ahí para evitar que ese acuífero ya no pueda generar el agua suficiente, en primer lugar para las personas, que es la prioridad, pero también para otros usos en la agricultura, en la industria, en el turismo, etcétera. Este plan de los datos. Y a partir de este 22 de marzo hemos decidido que vamos a hacer capacitaciones todos los meses para que la gente pueda manejar esta información. Toda la información que el ministerio tiene es información pública. La hacemos para que usted la conozca, para que usted la maneje, para que usted sepa si en donde vive, si en donde está su proyecto o su industria, es un lugar con problemas de agua y que usted se tiene que poner a trabajar extraordinario. Entonces,
Tenemos algunas unidades estresadas. El acuífero de San Salvador, por supuesto, o la masa de agua que hay en San Salvador es una de las más estresadas, y esto tiene que ver con que tenemos 1,5 millones de población viviendo en esta capital, además de 900,000 personas que vienen diariamente aquí a la capital a diferentes actividades. Entonces, ese es uno de nuestras masas de agua más estresantes. Por eso nosotros insistíamos que la planta potabilizadora de Las Pavas y su ampliación era tan importante, porque necesitamos más agua que nos venga aquí a la capital, además de otros proyectos que ya se están implementando para ampliar eso. Pero esto no es suficiente. Nosotros debemos también de asegurar que el manto acuífero, que las masas de agua que hay debajo realmente puedan tener agua, y eso solo viene si controlamos la deforestación que hay, si controlamos la impermeabilización que hay. Los constructores, los alcaldes están en alguna medida molestos por las directrices que hemos realizado en toda la cordillera del Bálsamo. La cordillera del Bálsamo es como una esponjita de agua abajo. No podemos perderla, señores. Entonces nosotros hemos dicho, no vamos a reñir con la construcción. Bueno, si quieren, claro que vamos a seguir creciendo, pero señores, solo se pueden hacer edificios, solo se puede ir para arriba y solo se puede intervenir en 30% del terreno que uno tiene. El 70% debe dejarse como bosque, como área natural protegida, y no se puede hacer en todos los lugares. Donde ya hay un bosque que realmente preste ese servicio y que signifique una infiltración de agua, señores, no podemos permitirnos. El Plan Nacional Hídrico dice, no tenemos la suficiente agua disponible en el país, y los escenarios de cambio climático dicen, vamos a tener cada vez menos agua. De manera que tenemos que cuidarla, tenemos que cuidar los espacios en donde están estas reservas de agua para nosotros y para los hijos nuestros. Tenemos que cuidar esa reserva de agua, pero también tenemos que hacer un uso eficiente del agua, de esa agua que nos llega, y pensar que esa agua que nos llega, nuestra responsabilidad es cuidarla enormemente y no desperdiciarla. En la Asamblea Legislativa ya explicábamos que desde el año 2012 está un proyecto de ley de aguas que hasta ahora, bueno, no ha avanzado mucho. De hecho, hay varios proyectos que están en estudio en la Comisión de Medio Ambiente. Y mucha gente dice, bueno, ¿para qué necesitamos una ley si al final lo que necesitamos es que nos manden agua? Tal vez usted nos explica la importancia de contar con esta normativa en El Salvador, ministra. Sí, nosotros hemos insistido mucho que una ley del agua es fundamental. Yo no creo que para cualquier cosa se necesite una ley. Nosotros tenemos varias leyes que lo que necesita es que se cumplan. Pero en este caso, el gran problema en el tema del agua es que toda la institucionalidad está fragmentada. Es decir, Agricultura da los permisos para el riego. El ministerio da permisos para la industria o los proyectos de construcción. ANDA da los permisos para conexión a su red, digamos, para el uso del agua potable. Y así, ¿verdad?, en diferentes situaciones. Y no hay... ¿Y cuánta agua puedo distribuir? ¿Cuánta agua puedo permitir? ¿Cuánta agua puedo dar a los diferentes usos? No se cobra el agua en este país. Quienes tienen un pozo no pagan si este pozo es para aprovechamiento y lucro personal, no para su consumo individual, pero no pagan. Empresas que embotellan el agua no la pagan, señores, no la pagan. Y otra parte importante es que hay que pagar si usted contamina. Es decir, si usted hace un vertido a un agua contaminada, la tira desde su industria al cuerpo de agua, no se paga por eso. Y entonces eso significa que no hay presión porque usted cumpla. Y encima nosotros, Ministerio de Medio Ambiente, no tenemos forma de poner multa porque la Asamblea Legislativa nos quitó la potestad de poner multas. Entonces imagínense el mundo en el que vivimos. Entonces sí es necesario tener una institucionalidad,
sí es necesario cobrar por el uso, aprovechamiento y vertidos, sí es necesario realmente tener una serie de sanciones y multas, que todas esas están establecidas en la ley. Y más importante aún es que ese dinero se vaya a un fondo especial para que realmente exista más agua en este país y le llegue el agua a ustedes. Esta ley está durmiendo el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa. Yo imagino que los diputados y diputadas evaluarán si realmente tenemos que enfrentar esto. Nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo desde el Ministerio de Medio Ambiente, construimos ya todos los instrumentos que la ley requiere. Y bueno, estaríamos esperando a que realmente ellos lo hagan. Hay situaciones que me parece importante también que reflejemos. ¿Se considera un privilegio el acceso al agua en El Salvador, ministra? Mira, ya te digo, hemos hecho muchos esfuerzos por llevar el agua potable, pero la brecha que hay que cerrar es enorme. Aquí se descuidó mucho eso. El agua estaba destinada a los sectores privilegiados del país. Y se consideraba que las personas, incluso en las zonas rurales, obtuvieran el agua de los ríos o de cualquier otro lugar. Y los sistemas de agua potable, incluso, por ejemplo, el sistema de agua potable en la capital, está destinado para privilegiar a los sectores donde antes vivía la gente con mucho dinero. La Escalón es un sector privilegiado, digamos, para el tema de agua, y otros sectores del país. Nosotros, el esfuerzo ha sido llevar el agua a todas las comunidades, llevar el agua a las zonas rurales, a proyectos de agua potable y saneamiento que te digo han sido impresionantes y que es lo que nos llevó a eso. Ahora, lo que yo creo que no hay conciencia es en el uso eficiente del agua. Nosotros estamos acostumbrados a desperdiciarla, a regar aceras, a regar jardines con agua potable, incluso a horas del mediodía donde eso se absorbe. Es un agua potable que nos ha costado muchísimo potabilizarla, como para que nosotros realmente la desperdiciemos. ¿Qué dicen los estudios del Ministerio de Medio Ambiente sobre la calidad de agua que consumimos los salvadoreños? Sí, bueno, el Plan Nacional Hídrico dice, mire, el cambio climático va a hacer que los mantos acuíferos estén cada vez más comprometidos, o sea, se reduzca. Entonces usted tiene que obtener el agua de los ríos, pero claro, usted no la obtiene porque está muy contaminada. Ahorita no le está aprovechando. Aprovechele, esa es su misión. Entonces, lo que estamos haciendo en el Ministerio de Medio Ambiente es eso, y nos hemos puesto una meta súper alta, y hemos dicho, vamos a descontaminar el río Acelguate. Y fíjese, lo hemos podido hacer gracias a este plan hídrico, nuevamente, porque con este plan nosotros pudimos determinar en el río Acelguate los tramos que tienen la alta contaminación. Entonces yo determiné, nosotros en el Ministerio determinamos 3 tramos, yo podría determinar 3 tramos, usted si tuviera esos datos, y esos 3 tramos pequeños son los responsables del 90% de la contaminación. Este día que conmemoramos el Día del Agua nos vamos a ir al Piro, porque ya nos fuimos a Las Cañas, ya evaluamos en Las Cañas, ya las empresas que contaminan se están poniendo al día, están construyendo sus plantas de tratamiento, estamos muy contentos porque han reaccionado, y ahora vamos a ir a la quebrada del Piro, esta que nace de la Utila y que llega hasta Casa Presidencial más o menos, y que pasa por varias empresas, sobre todo el tema del Plan de la Laguna, entre otros. Y si ustedes han pasado en la noche hacia Multiplaza, sentirán los espantosos olores que surgen de esa quebrada, de la quebrada del Piro. Entonces, vamos a empezar el tema de saneamiento porque hay que entrarle y fuerte al tema de calidad de agua.
Bueno, uno de los grandes proyectos de los que se habló y que generó mucha expectación fue el de la descontaminación del río Acelguate. Sí. Y muchos ciudadanos incluso todavía hoy se preguntan, ¿será posible que se pueda descontaminar ese río? Y fíjese que yo digo una cosa, y puede parecer terrible, pero encima es fácil hacerlo. Es fácil con voluntad. Imagínense en el tramo de Las Cañas. Nosotros fuimos y habían varias empresas, pero realmente las que estaban contaminando, generando la mayor contaminación eran 5 empresas. 5. O sea, se cuentan con los dedos de la mano, literalmente. Ya estas empresas están poniéndose al día, ya están construyendo, 2 de ellas ya están iniciando obra de sus plantas de tratamiento, 3 ya están con los cronogramas. Hemos dicho que no las vamos a exponer, sino hasta que ellas se salgan de ese cronograma y no hagan las cosas que van a hacer, están respondiendo. Ahora en el Piro, en esta zona, que es también parte de la Acelguate, Las Cañas es parte de la Acelguate, el Piro, estos son los tramos que más contaminados. En el Piro hay 57 empresas. Ya ahora dimos el banderillazo de salida para que todos empiecen a evaluar a las empresas que están ahí. Entonces, en estas empresas vamos a verificar cuántas de estas son realmente las que contaminan y entrar en el mismo proceso, poniéndolas en orden, ¿verdad? Y diciéndole, la gente me dice, ¿y por qué no las expone? Porque que entonces no tengo esta posibilidad de decirle a la empresa, ojo, si usted falla, yo la expongo a la gente. Porque yo no tengo la posibilidad de poner multas. Quiero recordarles a todos, gracias a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa de oposición, que no quieren darme los votos para que se reforme el artículo 89 de la Ley de Medio Ambiente, que me da la potestad de poner multas, que me regrese la potestad de poner multas. Yo no puedo hacer eso. Imagínense, me acaba de llegar una resolución de la Sala de lo Contencioso que dice que la empresa Nemtex, que contamina, que se ha comprobado que contamina, pues no, ha ganado en la Sala de lo Contencioso. Yo no puedo hacer absolutamente nada, la multa que le había impuesto no va a poder ser. Entonces, yo no tengo esa potestad de poner multas. Así que, por favor, le pedimos a los diputados que me la regresen. Pero bueno, como no puedo hacer eso, lo que hago con las empresas es decirle, si usted no cumple, yo no le voy a poner multa, yo le voy a exponer a la ciudadanía. Y yo esperaría que la ciudadanía me acompañe en no comprar los productos de esas empresas. Ahora bien, pero cuando se le quita la facultad de imponer sanciones, ¿considera usted que también se le resta fuerza al ministerio en el sentido de poder, digamos, obtener algún digamos, beneficio para el país en cuanto cuando alguien comete infracciones que son graves para los recursos naturales? Yo creo que sí, yo creo que el que contamina debe pagar por haberlo hecho. Porque se tiene que poner en orden. Pero claro, imagínese si usted le dice la autoridad ambiental, señores, yo le compruebo que usted está contaminando, se lo compruebo, usted está violando la norma y entonces yo le voy a imponer una sanción. Pero entonces se va a la Sala de Contencioso y dicen, no hay sanción, lo apoyo, está muy bien, usted ya no pague ninguna multa al Ministerio de Medio Ambiente. Porque fíjese que la sala ya dijo que el ministerio no puede poner multas. Entonces, claro, ¿yo ahora qué hago? Claro que he mandado el caso a la Fiscalía General de la República y yo esperaría que la Fiscalía General de la República actúe y no permita que empresas que violan la normativa ambiental sigan funcionando. Los ciudadanos no lo podemos permitir. Pero bueno, yo se los he dicho a los diputados y diputadas de la Asamblea, ¿qué es lo que protegen? ¿La delincuencia ambiental? ¿Eso es lo que protegen? Porque si no, ¿por qué no regresarle esta potestad al ministerio? Y los niveles de contaminación lo podemos ver en diferente grado, y hablaba usted de grandes empresas que contaminan el afluente del río Acelguate, pero también constantemente nosotros como medio de comunicación recibimos denuncias de personas que dicen, miren, la quebrada que está aquí en mi cantón, la que está aquí en mi municipio donde vivo, está siendo contaminada por los rastros o por negocios que vierten desechos, y esto pues imposibilita el uso del recurso agua que fluye por esta zona. Me imagino que ustedes tienen también
también una idea de la dimensión que esto puede alcanzar ya cuando reunimos muchos casos de ríos que están siendo contaminados por rastros? Absolutamente. Mire, todo el que entra al Ministerio de Medio Ambiente, de las empresas y demás, dicen que son ambientales. Y yo les digo, ¿y entonces por qué hay tanta contaminación? Todo parece. Pero yo realmente en este día quisiera no tanto hablar de lo malo, porque efectivamente lo vivimos y lo hacemos. Pero también es cierto que hay esfuerzos extraordinarios y que se pueden hacer las cosas. Nosotros esta noche vamos a dar los premios al uso eficiente del agua y la ciudadanía se va a sorprender. Hoteles, por ejemplo, un hotel que vamos a premiar, que imagínense todo el agua que sale de sus lavadoras, porque tienen que lavar muchas sábanas y demás, todo el agua que sale de sus lavadoras las pasa por una biojardinera, se llaman. Unas cosas que hizo con piedra o con roca volcánica, que son como unos hoyos que están en su jardín cubiertos de plantas, y esa agua de las lavadoras pasa por esa biojardinera, que no le costó mucho dinero, y sale de esa biojardinera y esa agua le sirve para regar sus hermosísimos jardines del hotel. Hermosísimos jardines. Entonces uno dice, se pueden hacer. Vamos a premiar a una empresa grande que, imagínense, a mí me sorprendió mucho, que es una empresa que vende carros y que no utiliza agua para lavar sus automóviles. Utiliza un líquido que lo lava y lo deja nítido, el carro no daña la pintura y no utiliza agua, se ahorra todo el agua que pueda tener. Vamos a ver a un agricultor que hizo un sistema de riego propio, un diseño propio, que yo le digo hay que patentarlo para hacer un uso eficiente del riego. El que en este país se hagan las cosas ambientales, dejen de decir que es solo potestad del Ministerio de Medio Ambiente. Es usted quien puede hacer la diferencia. Es ese agricultor que hizo la diferencia, es ese hotel que hizo la diferencia, es esa empresa que hizo la diferencia. Y creo que eso es lo más importante ahora. Dejemos de decir qué va a hacer mi gobierno por mí, no, qué voy a hacer yo por el país, qué voy a hacer yo por el medio ambiente. ¿En qué realmente voy a transformar mi actividad productiva? Dejemos de pensar que todo el dinero se tiene que embolsar y se lo va a gastar. No, señores. Fíjese que ahora esta señora del hotelito que tiene, ahorra un montón de plata. Ella lo invirtió una parte en eso, pero ahora ahorra un montón. Entonces se puede hacer la diferencia. Bueno, y es importante el tema medioambiental, sobre todo cuando a nivel mundial se está hablando de los efectos del cambio climático. Yo creo que los salvadoreños ya podemos dar fe también de esos efectos que está teniendo en nuestro territorio este fenómeno. Efectivamente, mira, nosotros hemos visto cómo todos los mantos acuíferos han bajado. Los pozos que tenemos de monitoreo junto con ANDA, el Ministerio de Medio Ambiente, son pozos que han bajado sus niveles. Fíjese que a mí lo que me parece más difícil es que los cambios más dramáticos no los hemos visto, en los mantos acuíferos no los hemos visto solo en la zona del oriente del país, sino también en la zona de occidente, en toda la parte de Ahuachapán Sur, en toda la parte de Apaneca, Taco, que estamos destruyendo estos bosques de manera indiscriminada. Ahí estamos viendo reducción de los niveles. Y reducción de los caudales de los ríos. Mire, yo pasé por el río Lempa hace poco y francamente estuve impactada, en shock. O sea, un río Lempa muy disminuido. Creo que casi se podía pasar caminando por esta zona. Reducciones de caudales del río de hasta 90%. Y esto lo vamos a seguir teniendo. El cambio climático ha venido ya para instalarse, está aquí. Para nosotros significan largos periodos secos, varios años secos. Podemos tener eventos fuertes de lluvia, seguro. Cambios climáticos son eventos extremos, pero la tendencia es cada vez menos agua. Y por eso tenemos que hacer un uso eficiente del agua, tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla y tenemos que transformar nuestro territorio en un territorio reforestado, restaurado. Las temperaturas también podemos percibir cambios. Mucha gente dice que estamos como en un desierto, temperaturas frescas durante la noche, pero durante el día extremadamente cálidas, ¿no? Efectivamente, hemos tenido aumentos de la temperatura. Mire,
yo lo he dicho ya, no soy yo quien pueda implementarlo, pero la quema en la agricultura debe desaparecer. No es una práctica que este país pueda permitirse ya. Hemos tenido este mes y seguimos teniendo enorme cantidad de incendios forestales, enorme. ¿Por qué? Porque aumenta la temperatura, porque no ha habido suficiente humedad en el suelo durante todo el año, ni siquiera durante el periodo lluvioso, y ahora un poco de fuego que se salga de la zona donde está el cultivo, y vaya que se salen, como en el caso de la caña o en el caso de la agricultura en general, un poco de fuego que haya y eso se expande rápidamente. Además es un mes con varios eventos de vientos fuertes que nos llegan al país. Entonces, ya hay que cambiar, hay que entender, como decía el gobernador de California, que vivimos en una nueva era, la era del cambio climático. Y cosas en las que estábamos acostumbrados a hacer, tenemos que cambiarlas radicalmente. Ya no puede regar la acera. O sea, por favor, es un crimen regar la acera. Bárrala con escoba. Ya no podemos quemar en la agricultura. No podemos, debemos guardar la poca humedad del suelo que tenemos, debemos guardarla, y quemarla ciertamente no significa guardar esta humedad en el suelo. Ministra, usted ha estado haciendo diferentes análisis meteorológicos. A mí me preocupaba uno cuando decía, bueno, al principio en el 2016 se mencionaba de que 2017 podría ser un año afectado por el fenómeno de la Niña, El Salvador, pero los últimos análisis decía que también se perfilaba a que podría ser el fenómeno del Niño que ha estado provocando las sequías de los últimos años, y que también existían muchas posibilidades de que fuéramos afectados nuevamente por este fenómeno y que tuviéramos un año seco y no uno tan lluvioso como esperábamos. En realidad, a los meteorólogos del mundo les ha sorprendido mucho lo que está sucediendo en esta zona. Hemos tenido influencia de la Niña, de hecho enero estuvo bajo influencia del fenómeno de la Niña nuevamente. Esto es un fenómeno que depende de las variaciones de la temperatura en el Océano Pacífico. El Océano Pacífico, si se calienta, significa un proceso diferente y que impacta en el clima. Tuvimos un fenómeno de la Niña, pero el problema es que ahora, en este mismo año, enero Niña, hemos pasado a un año neutro, no tenemos ni niña ni niño, la temperatura del océano está normal en el Océano Pacífico, pero parece que vamos a entrar en un periodo del Niño en el mismo año. Eso no ha sucedido nunca. Tener los tres en el mismo año no ha sucedido jamás. Hay un 50% de probabilidad de que tengamos fenómeno del Niño, y eso en definitiva lo que significa es menos lluvia, procesos más secos. Habría que ver cómo se comporta el Atlántico, porque depende también de eso si vamos a tener muchas sequías o no. Le invitamos a que continúe con la entrevista de Canal 12 porque le vamos a preguntar a la ministra qué recomendaciones le da a las personas que están esperando el inicio del periodo agrícola ante todos estos fenómenos que estamos viendo. Así que ya regresamos en unos segundos. Bueno, estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista. Hemos tenido información importante que nos ha brindado la señora ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pol, con quien hemos hablado sobre el tema de la prohibición por ley de la minería metálica y también sobre la situación hídrica de El Salvador. Estamos en lo que se puede considerar un periodo de transición de la temporada seca a la temporada de lluvias, pero hay fenómenos importantes a considerar. Ministra, sobre todo me imagino que usted tiene coordinación con la gente del Ministerio de Agricultura. Bueno, de acuerdo a las perspectivas del clima, vamos a tener un inicio del periodo lluvioso relativamente en el tiempo normal, finales de mayo, a mediados de mayo en algunas zonas del país, finales de mayo en otras zonas del país. De todas formas, nosotros hacemos en el mes de abril una actualización de estas perspectivas del clima, precisamente para ofrecérselas al señor ministro de Agricultura. Es él quien determina cuándo inicia la siembra, no es el Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros damos la información al señor ministro, pero es él quien determina esto por otras condiciones, no solo por las condiciones climáticas. Tenemos efectivamente estaciones agroclimáticas, en conjunto tenemos un monitoreo del tema de sequía, que es importante para los agricultores.
tenemos unos cuadros estupendos, extraordinarios que hizo nuestra gente del equipo, en donde vemos por cultivo, por zona del país, cuánto es el requerimiento de agua de ese cultivo para cada una de las etapas, desde la siembra hasta la cosecha. Porque determina, bueno, cuándo inicio la siembra, cuándo voy a realmente invertir en esto y no lo voy a perder. Y creo que esto es fundamental. Nosotros efectivamente siempre pensamos en nosotros en San Salvador, en alguna gente, pero ¿qué pasa con la gente del campo que realmente necesita esta información oportuna? Trabajamos con eso muy de cerca con el Ministerio de Agricultura para llevarle esa información a todos y a todas. Hay aspectos importantes que creo yo que principios de año y decían cómo es posible que esté lloviendo en esta época, y ahí lo que la gente dice a veces, bueno, el clima se ha vuelto loco, pero yo creo que eso se puede reducir en el efecto del cambio climático en general. Cambio climático, absolutamente. Y fíjese, a mí me gustó mucho esa experiencia que tuve para el tema de uno de los oleajes que hubo extremo, ¿verdad?, en la costa. Y yo llegaba donde las comunidades de las playas en el país y les decía, por favor, señores, salgan, evacúen, ayúdennos a evacuar. Y la gente regresó, pero entonces, y me dicen ellos, no, sí, realmente tenía razón, pero es que nunca había pasado. Y esa frase de nunca había pasado es así. Nosotros rompemos récord histórico en todo, en temperatura, en mayor cantidad de lluvia, en mayor cantidad de periodos secos. Imagínense, en el 2014 estuvimos 32 días secos consecutivos, 32, eso es una cosa extraordinaria. Tuvimos el año más seco, tuvimos el récord histórico del mes más seco, todos. Nos debemos adaptar a estas nuevas condiciones que no dependen de nosotros. Además, nosotros no somos los responsables del cambio climático, son otros los países responsables, pero nosotros, el trópico, Centroamérica es la región más sensible a los efectos del cambio climático, de acuerdo a los estudios de los grandes científicos que se reúnen en un panel intergubernamental de cambio climático, que se reúnen ahí, dicen, Centroamérica es la región más sensible a los efectos del cambio climático. Entonces uno dice, pucha, tenemos que prepararnos, tenemos que cambiar el chip, tenemos que sacarnos el chip de la abundancia del agua, porque no la hay y no la vamos a tener y cada vez va a ser peor. Entonces tenemos que ponernos el chip de que hay que transformar las cosas, hay que avanzar en reforestar, en restaurar, en mantener el agua, en cuidar nuestros mantos acuíferos y en que usted haga la diferencia en Centroamérica. Estamos hablando de sequía en Perú, por ejemplo, o sea, ya 78 personas muertas, terrible, miles de damnificados a raíz de las intensas lluvias que han estado sufriendo. Y de hecho, bueno, el gobierno comunicaba esta mañana y decía de que se espera más lluvia para los próximos días, lo que puede complicar aún más las situaciones, y eso creo que puede darnos una idea de los efectos del cambio climático. Efectivamente, y eso puede suceder también con nosotros. Cambio climático son eventos extremos, no solo de sequías, pero también de lluvias, y este país tiene que prepararse cada vez más para ser fuerte a esos. Gracias, nosotros los invitamos a las 6 de la tarde, vamos a estar en el Hotel Sheraton premiando esas iniciativas. Venga, acompáñenos, vea lo que se puede hacer, lo mucho que se puede hacer y replíquelo en cada uno de sus hogares, en sus empresas, en sus instituciones, en sus colegios, en cualquier lugar donde esté. Usted es el que hace la diferencia.
Bueno, así cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM. Les invitamos a que sigan con Canal 12 porque ya venimos con la segunda parte de Noticiero Hechos.